Hola a todos. En el día de hoy hablaremos sobre la formalización y documentación de los contratos como límite a la autonomía privada. Un estudio de los contratos de consumo y la Ley 1480 de 2011 de la lectura jurista y maestro de Luis Carlos Plata. Con la vigencia de la Ley 1480 del 2011 se ha estructurado un límite para la libertad contractual, esto refiriéndonos a la formalización y documentación del contrato con los consumidores, el cual funge como control de forma sobre el proceso contractual y no un control de fondo como el que ocurre por ejemplo con las cláusulas abusivas o los que de interpretación contractual. El ordenamiento contemporáneo rige el principio conforme al cual las partes tienen libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido. Este poder jurídico de autonomía no es ilimitado, se le otorga un régimen especial de tutela a la parte débil de la relación para protegerse de posibles abusos derivados del contrato. La autonomía tiene como función ser un factor de atribución de la obligación contractual. El contrato surge porque las partes manifiestan su voluntad de obligarse, y es también la autonomía la que permite a los particulares no utilizar los modelos de contrato previstos por el legislador, o sea los contratos tipos o nominados, sino que pueden ir más allá de las previstas y crear nuevas estructuras. Parte del derecho romano donde no existían contratos formales. Allí se produjo el máximo desarrollo del formalismo de los negocios jurídicos, y allí solo los solemnes generaban una obligación y se le llamaba contrato. Existió una influencia del derecho de gentes, el derecho preteriano, y más afluente se consideró que algunas obligaciones se podían crear con el mero consentimiento y acuerdo de las partes. La formalidad se puede ver desde dos funciones principales. La primera, de ser elemento constitutivo de contrato, y segundo, como elemento probatorio, denominadas ad solemnitatem y la forma ad probatoria. La primera son los requisitos de existencia del acto jurídico. La solemnidad es el elemento constitutivo y por ende es medio de prueba de existencia. Es inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación en razón al acto o contrato. De la forma probatoria, format and probatorium, no es requisito de invalidez, sirve para facilitar la asistencia de contenido, tiene una función procesal y no sustantiva, es un medio probatorio y no un elemento de validez. La Ley 1480 de 2011 son identificables algunos requisitos sobre las condiciones generales de la contratación, junto a documentos identificando plenamente la obligación al consumidor antes de recabar su consentimiento. Ordenamiento jurídico contemporáneo con el principio de autonomía privada. En él las partes gozan de plena libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido. Se logra también un equilibrio justo frente a los contratantes, y el derecho al consumidor hace la formalización y documentación del contrato como instrumento de interés. El productor o distribuidor tendrá la facultad unilateral de contenido del contrato. Requisitos de incorporación. Tienen como finalidad que el adherente conozca el contenido del contrato, mediante su disposición con carácter previo a la celebración y que sea redactable de manera clara, concreta y comprensible. El Estatuto del Consumidor en Colombia reconoce, como dicho, la posibilidad de obtener información completa, veraz y el consentimiento de la información del consumidor. Formalización de los contratos de consumo. La formalización y la documentación del contrato nace como un instrumento de protección que busca lograr un equilibrio justo entre los contratantes. Algunos de estos actos previos y sucesivos a su declaración engloban las obligaciones, el ejercicio de derechos y ventajas de las partes. En la Ley 1480 del 2011 se contempla la exigencia de formalidades contractuales como requisito de forma y no de contenido, para garantizar el buen ejercicio de la voluntad del consumidor y que ésta produzca efectos jurídicos. Entre estas formalidades están las siguientes. Consentimiento informado al consumidor. Corresponde a la obligación de que previo a la celebración del contrato se redacte de manera clara, concreta y comprensible los derechos y obligaciones que se adquieren. Antes de que el adherente acepte las condiciones del contrato, el proveedor o distribuidor debe poner en conocimiento de manera previa y detallada todos los alcances de la negociación. El lenguaje que utilice el proveedor para entregar esta información debe ser claro, preciso y completo. Los caracteres o letra deben ser legibles a simple vista, es decir, las letras de tamaño microscópico, de inusual tipografía o color poco visible son un ejemplo claro de ilegible. Los contratos no deben tener espacios en blanco que posteriormente puedan. Forma de manifestar el consentimiento. En el artículo 39 del Estatuto del Consumidor se estipula que el productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones generales.
lo que nos manifiesta que la aceptación del adherente debe ser de manera expresa. Ejemplos de contratos donde debe dejarse claras las condiciones de forma sobre la aceptación de los términos. Está el contrato de prestación de servicios de reparación de un bien, la prestación de un servicio de parqueadero, el contrato de seguro y contratos celebrados telefónicamente o electrónicamente. El proveedor es quien tiene la obligación de guardar la documentación donde se manifiesta la aceptación de las generalidades del contrato y es él quien está obligado a expedir constancias o prueba de la aceptación de condiciones generales, como por último, aquellas disposiciones que no cumplan con los requisitos previstos por la ley no pueden integrar el contrato celebrado entre el productor y el consumidor y por consiguiente no entran a regular la relación contractual. Efectos de incumplimiento en las formalidades del consumidor. Teniendo en cuenta el Estatuto de Protección al Consumidor, la sanción por la falta de formalidades será ineficacia. En la legislación nacional se advierte, donde el alcance de la figura se emplea en diversos sentidos, se producirá ineficacia cuando el contrato o en general el negocio jurídico sea afectado por un grado de irregularidad jurídica, en que el término no tenga existencia jurídica o validez e incluso no produzca alguno de los efectos jurídicos queridos por la parte a otorgar. Pueden existir ineficacia expresamente decretada por la ley, una ineficacia deducida por vía de interpretación de la ley, entonces cuando interpretamos la ley, una ineficacia en defecto de la ley que es reclamada o impuesta por los principios generales del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano. Podemos decir que la ineficacia en sentido amplio cubre a todas las situaciones en las cuales el contrato no llega a tener efectos jurídicos o pierde los generados en razón en algún vicio. La ineficacia tiene como objeto dejar sin efectos jurídicos por presentar falencias o anomalías en su formación, sin que medie una decisión que sirva. Ineficacia de las condiciones generales y contratos de adhesión. Entre estas condiciones es determinar cuál es el efecto o consecuencia real que se le debe atribuir al contrato de consumo cuando no se cumple a cabalidad las exigencias y formalidades y documentación contempladas en la ley. Importancia de documentar el contrato de consumo. Son importantes ya que es donde se plasman las declaraciones de voluntad contractuales en instrumentos y actos para recibirlos y conservarlos o transmitirlos en sentido escrito y jurídicamente hablado. Los documentos son escritos que según las circunstancias pueden plasmar del contrato mismo o por el contrario un instrumento añadido posteriormente a un contrato preexistente en este último caso de aquellos documentos que plasman las operaciones de consumo que surgen con posterioridad a la formación de este contrato. Por otra parte, el documento que soporta la aceptación de las condiciones generales del contrato por la parte adherente. En este documento, el productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente en las condiciones generales. El consentimiento es un requisito indispensable para la validez de una negociación, pero además la ley exige que dicho